Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Iraís y aquí estoy nuevamente grabando video para este canal. Gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. Fueron unas 2 semanas más o menos que no he subido nada a este canal. Fueron semanas pesadas de trabajo. Algunos de ustedes saben que ahorita estoy trabajando como maestra de inglés en 3 escuelas, entonces en 2 de ellas son primarias y pues era el cierre de todo, de los proyectos, de pues terminar con este ciclo escolar, entonces se me juntó mucho el trabajo, el cansancio también y pues simplemente no pude grabar. Lo intenté, pero fracasé porque grabé un video largo y se grabó sin audio, entonces no lo pude subir, me desanimé un poco también, debo de admitirlo, y no pude grabar, pero ya estamos de nuevo porque ya terminó el ciclo y ya tengo un poquito más de tiempo, gracias a Dios. Y van a volver los videos sobre los libros, pero hoy quise regresar con este tema que me ha tocado profundamente y yo creo que no solo a mí, sino a muchos de nosotros, y es el tema del descanso. Quiero comentarles que en estas semanas donde ya mi trabajo está bajando, ya no es tanto, varias personas me han dicho, conocidos, amigos, de, ay, qué bueno que ya vas a descansar, ya vas a estar más tranquila, qué bueno que ya no tienes tanto trabajo. Y créanme que al momento en el que me decían eso, yo pasaba por una incomodidad que no comprendía, ¿no? Una incomodidad así como de que, ay, ¿por qué voy a descansar si necesito estar trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo voy a descansar si otras personas siguen trabajando en este momento? ¿Yo por qué voy a descansar? Como entrar en un bucle de no me merezco descansar, o incluso justificar, ¿no? De sí, sí voy a descansar, pero de hecho sigo trabajando en esto, o sí voy a descansar, pero, o decir, no, yo no voy a descansar, tengo muchas cosas que hacer, o incluso hasta quizá exagerar las cosas que tengo que hacer para poder justificar mi descanso, ¿no? Entonces, he estado reflexionando en esto porque digo, esto no es normal, ¿por qué me estoy comportando de esa manera? Incluso una personita me dijo, quizá por ahí va a ver mi video, me dijo un día que estábamos comiendo, me dice, yo no te imagino a ti de mamá porque siento que tú amas demasiado trabajar y no vas a poder dejar tu trabajo. Y eso así, en el momento yo dije, no, no puede ser, no puede ser que yo esté dando esta imagen, no puede ser que las personas comiencen a pensar eso de mí porque no es la realidad, yo no amo trabajar. Sin embargo, he entrado en un bucle y lo comparto acá con ustedes de necesito trabajar. ¿Por qué? Porque eso es lo que todos están haciendo, ¿no? Yo no puedo darme el gusto de trabajar menos, ¿no? Sino debo de buscar trabajar más. Pero eso es algo equivocado en lo que hoy, gracias a Dios, estoy pues reflexionando y me abro con ustedes porque pienso que quizá no soy la única, porque no soy la única que vive en este sistema que nos oprime en cuanto al trabajo y la restricción del descanso o el descanso como algo que nos tenemos que ganar. Entonces, pues bueno, quiero compartir esto y buscando un poquito de información acerca del tema del descanso en la Biblia, me topé con un libro muy interesante que es el libro que se llama Sabbath as Resistance. Es de Walter Brueggemann. em, y fue escrito en 2004. Está en inglés, Sabbath as Resistance, saying no to the culture of now, ¿no? Diciendo no a la cultura del ahora. Lo busqué en español, no lo encontré, pero leí un poquito del libro y también leí algunos artículos sobre el libro. Y me pareció súper interesante y por eso lo quiero compartir hoy con ustedes. Walter Brueggemann inicia, bueno, hablando acerca de la historia de el éxodo, del pueblo de Israel en el éxodo. Y comienza hablando de esto porque va a ser como una analogía del faraón con nuestro tiempo actual, con el tiempo que vivimos ahora. En Éxodo 5, si recuerdan, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y en Éxodo 5 vamos a ver que Faraón nunca dejó de esclavizarlos, nunca les permitió un momento de descanso, sino que en este capítulo Faraón aumentó la carga de trabajo de los israelitas. Ya no les estaba proporcionando paja, pero les exigía la misma cantidad de ladrillos. Entonces la lógica del Faraón era, debes de producir más, debes trabajar más, nunca es suficiente, no debes descansar, no importa si tienes los insumos necesarios, tú debes de producir más. Y creo que, así como dice Walter Brueggemann, que este espíritu sigue presente hoy. Ya nosotros no vivimos bajo un faraón egipcio, pero nuestra cultura
nos sigue diciendo, debes ser más exitoso, debes tener más trabajos, debes tener más dinero, no es suficiente, debes trabajar una hora extra, debes de producir más y el resultado pues es una sociedad que está marcada por el estrés. ¿Y por qué comienza Walter Brueggemann con la analogía del faraón en Éxodo 5? Porque va a hablar, una de sus tesis principales es el mandamiento del Sabbat, que es el cuarto mandamiento que dice guardarás el día de reposo, ¿no? Que debes de guardar el día de reposo o el Sabbat como se escribe en hebreo. Pero este mandamiento no surge en Egipto, este mandamiento surge cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto y ahorita quiero platicarles porque esto es muy importante. Entonces, Dios da el cuarto mandamiento, aparece en Éxodo 20 y también aparece en Deuteronomio 5. Quiero leerles lo que dice en Deuteronomio 5, versículo 12. Dice, esta es versión NTV, dice, guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deben descansar igual que tú. Esto es muy importante. Igual que tú. Ahorita vamos a hablar de eso. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor, tu Dios, te ordenó descansar el séptimo día. Primer apunte, el cuarto mandamiento es el mandamiento más largo, que tiene más descripción de todos los mandamientos. El cuarto mandamiento está justo en medio para poder cumplir los otros tres, los 3 mandamientos que hablan sobre nuestro amor a Dios y los 3 mandamientos que hablan sobre nuestro amor al prójimo. Está el cuarto mandamiento como un puente, el cuarto mandamiento que es el más largo que se describe y ahorita vamos a ver por qué. Es muy interesante Deuteronomio 5 porque da una explicación. En Éxodo 20 se habla de que Dios descansó en el séptimo día y ahorita vamos a hablar de eso, pero en Deuteronomio 5 habla de la otra motivo, porque fuiste esclavo en Egipto. Entonces, ¿qué recuerda el día de descanso? Que ya no son esclavos. Que ya no son esclavos. Egipto les exigía trabajo continuo y Dios les ordena que debían detenerse un día a la semana. Esto es súper importante. El sábado también afirma que nuestra vida no depende únicamente de nuestro trabajo, sino que depende de la provisión de Dios. Entonces, el descanso, primero que nada, es un acto de fe. ¿Por qué? El mundo puede seguir sin ti, el mundo puede seguir sin mí. No importa si yo estoy trabajando, si estoy descansando, el mundo va a seguir porque no depende de mí, depende de la provisión de Dios. Entonces, descansar es un acto de fe. También es importante, ¿por qué? Porque nos recuerda que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del sistema, ¿no? En nuestro caso actual, en el caso del pueblo de Israel, ya no eran esclavos de Egipto, ya no tenían por qué seguir produciendo. Y esto era muy importante porque los sacaba de este bucle en el que vivían, de tengo que producir más porque si no hay un castigo, porque si no, no nos dan comida, etcétera, ¿no? Entonces ya el pueblo no dependía de Faraón, el pueblo dependía de Dios y dependía de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano. Entonces, esto es importante, eso es importante para proclamar que nuestra vida no depende únicamente de nuestro trabajo. Nuestra vida depende del Señor. Y por eso dice este libro, el título me encanta, el sábado como resistencia o el día de descanso como resistencia. Resistencia a este mundo que proclama que todo depende de nosotros, que proclama que nuestro éxito es fruto de nuestro esfuerzo, cuando no es así. Hay alguien superior arriba de nosotros que sí tiene el control. Entonces, primero, pues el sábado es una declaración de libertad, o no me refiero al sábado como día, sino el día de descanso, o el descanso es una declaración de libertad, ya no somos esclavos. El descansar es una declaración de dependencia, también diría yo. También el descanso combate la
la ansiedad. Actualmente nosotros vivimos con miedo, o el mundo vive con miedo a perder el dinero, a quedarnos atrás. Creo que las redes sociales nos han dado mucho a esta sensación de si yo no estoy ahí conectado, si yo no estoy haciendo, produciendo, por ejemplo aquí con mi canal, ¿no? Si yo no subo videos, no va a crecer, me voy a quedar atrás. Falso, ¿no? Entonces el descanso pues nos ayuda a combatir la ansiedad, a no cumplir expectativas, a poder también perder ese miedo que nos impulsa a trabajar sin parar, porque detrás de ese impulso de trabajo hay un miedo y es la realidad, hay un miedo a me va a faltar el día de mañana, hay un miedo a qué voy a hacer en 5 años si no trabajo hoy, hay un miedo. Entonces, el descanso que Dios nos ordena, porque es un mandamiento, nos ayuda a recordar que es Dios quien provee y no nosotros. Otro apunte muy importante del libro de Walter Brueggemann es que observa que el descanso también es justicia social, porque si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, no nada más debía descansar el dueño de la casa o el padre de familia, no, dice que deben descansar los hijos, las hijas, los siervos, las siervas, los extranjeros, incluso los animales, ¿se dieron cuenta? Incluso los animales. Entonces, el día de descanso se convierte en una práctica de igualdad y dignidad para toda la comunidad. Algo que decía Walter en su libro es que en cuanto a sistemas de producción, no todos producimos lo mismo, no todos trabajamos lo mismo, pero en el descanso, Dios nos manda igualdad. Esto, ¿saben qué quiere decir para mí o lo que yo he estado reflexionando? Es que el descanso no es algo que te ganas con la cantidad de trabajo que haces. No importa si eres el siervo, si eres el extranjero, si eres el hijo de familia, si eres el dueño de la casa, si eres uno de los animales de la casa, debes descansar. Es una orden que el Señor da. El descanso no es algo que te debes ganar, el descanso es algo que debes hacer. Entonces, Dios no aprueba sistemas donde unos descansan mientras otros son explotados. Eso no es algo que Dios aprueba. Y un sistema así es un sistema que no refleja al Creador, que no refleja a Dios. Entonces, el día de descanso se convierte en una práctica de igualdad para toda la comunidad. También el consumismo, algo que habla en su libro, el consumismo destruye el descanso. La publicidad constante nos crea nuevas necesidades, ¿no? Siempre hay publicidad que nos sale por todos lados, ¿no? Creo que hoy la moneda somos nosotros, nuestra atención. Eso es lo que se está vendiendo, ¿no? ¿Por qué en los videos de YouTube salen 1000 anuncios? ¿Y por qué le pagan a los creadores por eso? Porque pagan por nuestra atención. Entonces, eso nos hace a crear necesidades que ni siquiera son necesidades, ¿no? Necesito tener esto, necesito tener aquello, y para eso necesito trabajar más, necesito producir más. Y cuanto más trabajamos, menos descansamos. Entonces, el día de descanso rompe con este ciclo y nos dice, nos hace afirmar como resistencia y decir, lo que Dios me ha dado hoy es suficiente. Y qué difícil. Por eso es una resistencia el día de descanso o el descansar. Es resistencia, el saber que lo que Dios me ha dado hoy es suficiente para hoy y no necesito más, porque esa palabra de necesitar es una palabra que se ha normalizado muchísimo, ¿no? Yo lo necesito, realmente no lo necesitamos, no es algo vital, muchas de las cosas que decimos necesitar. Entonces, pues bueno, hasta aquí es un poquito de lo que pude yo rescatar. Déjenme ver aquí en mis apuntes si hay algo más. Algo más bueno también nos habla un poquito. Ay, un segundito. Iraís, Alexa, aquí tienes el recordatorio. Alexa, silencio. Perdón, Alexa siempre interrumpe mis videos, se me olvida ponerla en silencio. Sí, otra cosa que iba a comentar sobre la idolatría moderna, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ídolos actuales? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Pues ya decíamos, ¿no? El mercado, la productividad, el éxito, la tecnología, el consumo. Entonces, esto pues nos muestra que a veces los bienes materiales llegan a dominar los deseos humanos. Algo importante de este sistema que hablábamos acerca del faraón. Faraón representa un sistema, ¿no? Un sistema donde nunca es suficiente, nunca vamos a llegar a donde debemos de estar, que la producción no termina,
Pero Dios rompe con este sistema, porque Dios no llega solamente a sacar a Israel de Egipto, sino llega para construir un sistema completo. El éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, no solamente fue cambiar de tierra o cambiar de país, sino también cambiar de economía, cambiar de Dios, cambiar de forma de vivir. Dios, el Dios bíblico, el Dios creador, no necesita de esclavos, no necesita de producir más, no necesita de acumular riqueza. Por eso podemos descansar, porque Dios es suficiente. El descanso de Dios demuestra que el universo no depende de una actividad ininterrumpida, sino de su gobierno soberano. También el descanso nos revela quién es Dios. Si recuerdan que en Génesis capítulo 12 dice que al séptimo día Dios descansó, pero Dios no descansó porque estuviera cansado, sino porque Dios no es un Dios ansioso. Dice prácticamente tres cosas. Dios no es adicto al trabajo, Dios no vive preocupado, la creación no depende de actividad ininterrumpida, Dios puede descansar y sus hijos también. Algo que apenas comentaba yo en una clase bíblica que compartí el domingo, en un salmo, Salmo 99 menciona que Dios está sentado, pero les compartí que hay muchísimos versículos alrededor de la Biblia donde dice que Dios está sentado en su trono. Y esa acción de que Dios está sentado en su trono nos recuerda que en el cielo no hay caos. En el gobierno de Dios no hay ansiedad, no hay corro para acá, corro para allá, a ver qué hago, qué soluciono. No, Dios está sentado en su trono. En medio de cualquier crisis que yo esté viviendo, que yo esté pensando, Dios está sentado en su trono porque Él es todopoderoso. Él gobierna con poder, con soberanía, ¿verdad? Entonces, bueno, luego viene algo más que pudiera compartir. Bueno, también habla el libro acerca de la resistencia a la coerción, y es donde se analiza Deuteronomio 5, que es el que les leí. Entonces aquí el motivo del descanso es descansamos porque Dios nos liberó, lo compartí un poquito hace un ratito. Significa que el descanso es un derecho para todos, no solamente para los ricos. Entonces el día de descanso denuncia toda forma de explotación laboral. ¿Qué más? Bueno, también lo que les decía, resistencia al exclusivismo, todos debían descansar. En Isaías 56 se amplía también ese concepto a los extranjeros, los eunucos, los marginados, todos son invitados a guardar el Sabbat. Entonces el descanso deja de ser un privilegio y se convierte en una expresión del reino de Dios. Y pues bueno, tengo más aquí, pero bueno, les voy a compartir, creo que nada más eso. Entonces, bueno, ¿qué nos invita esta reflexión a nosotros? ¿Qué nos deja esto hablando acerca del descanso? El día de descanso, el cuarto mandamiento, nos invita a decir, no creo que el mercado, que la economía sea mi Dios, no creo que mi valor dependa de mi productividad, no creo que necesite poseer más para ser feliz, creo que Dios sostiene mi vida, creo que puedo detenerme porque Dios sigue gobernando y no yo. Y en otro artículo que leí también acerca de, comentando este libro, lo escribía una hermana, me imagino, y decía que ella había notado que cuando ella no descansaba, pues no podía amar bien a su esposo, no podía amar bien a sus hijos, no podía liderar bien a su equipo de trabajo, no tenía una relación con Dios, y es real, es muy real. Por eso me parece bien interesante cómo este mandamiento es el cuarto y está justo en medio de los mandamientos sobre amar a Dios y los mandamientos sobre amar al prójimo. Queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, necesitamos esa pausa. Queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, necesitamos el descanso. Y esto pues tiene implicaciones reales y prácticas para todos, ¿no? Yo creo que todos sabemos qué podemos quitar de nuestra vida, qué cosa podemos dejar de hacer con ansiedad, qué momentos necesitamos tomarnos para reflexionar, para detenernos, para pensar, para descansar en el Señor, descansar en Él. Y esto que acabamos de ver en Éxodo y en Deuteronomio se ve muy bien también en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús, que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y también varios pasajes donde dice que Jesús se apartaba
para orar o apartaba a sus discípulos para que descansaran. Entonces, el descanso es un acto de resistencia porque es un acto de ir contra el mundo que nos dice todo depende de ti, y el descansar conscientemente, descansar glorificando a Dios, es decir, no todo depende de mí, todo depende de Dios y yo puedo descansar porque Dios gobierna. Y esto obviamente pues no es un llamado a la ociosidad, ¿no? Para nada. Yo creo que en la palabra de Dios no hay un mandato así como en los 10 mandamientos del trabajo, porque de hecho fuimos creados para eso, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, pues le dice que, y a Eva les dice que tienen que cuidar del huerto. Entonces el trabajo es algo que tenemos que hacer, es algo que es real, lo tenemos que hacer. En la Biblia se habla de aquellos que no trabajan y debemos trabajar. El día de descanso no es un llamado a la ociosidad para nada, pero sí es un llamado a detenernos, a depender de Dios, a confiar en Él, a tener un equilibrio en nuestras vidas. Y yo creo que sobre todo en esta sociedad que tenemos el día de hoy de consumo, de tanta instantaneidad, nos va bien recordar que el descanso es un regalo del Señor, es un regalo de Dios, pero más allá de eso es un mandato del Señor. Descansar es un mandato y es un recordatorio para mí, y quiero compartirlo con ustedes porque para mí ha sido todo un reto el recordarlo. De pronto me vi envuelta en un ciclo de trabajo, medio como, medio duermo, me despierto, vuelvo a trabajar, y creo que no es correcto. Entonces, pues bueno, para reflexionar para todos, a mí me queda muy bien porque apenas son vacaciones, pero no sé si por ahí algún maestro o maestra me vea y quizá también nos ayude a reflexionar, a detenernos en eso, a aceptar este regalo del Señor y a obedecer este mandato del Señor de descansar conscientemente, dependiendo de Él, disfrutando de los regalos que Él nos da, tomando aliento para poder amar bien y mejor a los demás, servir bien y mejor a los demás. Y bueno, hasta aquí dejo este video, espero que se haya entendido y pues abrí un poco mi corazón con ustedes y con todo el internet que pueda ver mi video, aunque no son muchos. Pero pues dejen sus comentarios también si este tema les llama la atención, si les interesa y qué opinan de esto que acabo de comentar. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.